Buen día. Nuestro equipo está conformado por su servidor Samuel González Valdés y mi compañera Michelle Danaí Graciano Castellanos. Nosotros vamos a hablar del tema de Proteus. Mi nombre es Samuel González y nosotros hoy vamos a hablar del género Proteus. Es un género bacteriano el cual se considera importante dentro de la bacteriología clínica, principalmente por su asociación con infecciones urinarias complicadas. Este género fue descrito en 1885 por Gustav Hauser, quien observó una característica muy particular: el crecimiento en forma de enjambre en los medios sólidos, se conocía como swarming. Este fenómeno no solamente es el crecimiento desordenado, sino que es un proceso activo donde las bacterias se diferencian en células más alargadas, las cuales producen mayor cantidad de flagelos y se mueven de manera coordinada. Esto les permite desplazarse rápidamente sobre algunas superficies, lo cual tiene implicaciones en su capacidad de colonizar a los tejidos, así como a los dispositivos médicos. Posteriormente, a principios del siglo XX, Proteus fue clasificado dentro de la familia Enterobacter, el cual es un grupo de bacterias gram negativas intestinales. Entre 1950 y 1970 se reconoció su papel en infecciones urinarias hospitalarias y más adelante también se identificaron algunos factores de virulencia. Bueno, ahora voy a hablar de la fisiología y la estructura. Proteus es un bacilo que se considera gram negativo, lo que implica que tenga una membrana externa con lipopolisacáridos o LPS. Este LPS se considera importante porque puede actuar como una endotoxina, es decir, cuando la bacteria invade al organismo, este componente activa el sistema inmune, lo que causa una liberación de citocinas y genera inflamación. Se considera anaerobio facultativo, lo que le permite poder adaptarse a distintos ambientes, como el intestino y el tracto urinario. También presenta flagelos perítricos. Estos le permiten moverse de manera activa. Esto se relaciona con el fenómeno de swarming, lo que facilita la diseminación de la bacteria. Ahora, desde el punto bioquímico, podemos saber que es una bacteria la cual no fermenta lactosa, también es oxidasa negativa, así como también es catalasa positiva. Pasando también a otro de los puntos importantes, es la ureasa. Esta ureasa se considera como una enzima que puede catalizar a la siguiente reacción, la cual es urea más agua, que nos produce dióxido de carbono y dos moléculas de amoníaco. Este amoníaco que fue producido en la reacción previa se va a encargar de captar protones en forma de amonio, lo que va a aumentar el pH de la orina. Este aumento del pH se considera o causa una alcalinización, el cual tiene dos efectos claves. El primero es favorecer el crecimiento de la bacteria, así como también provocar la precipitación de sales minerales. Esto también provoca la precipitación de las sales minerales, como lo mencioné, y también esta bacteria Proteus va a producir sulfuro de hidrógeno, la cual se va a utilizar en medios de cultivo para poder identificar a la bacteria. Los principales mecanismos de patogenia de Proteus spp tiene como principal la adhesión y formación de biopelículas. Proteus posee fimbrinas que le permiten adherirse al epitelio, especialmente en el tracto urinario. Esto facilita la colonización, la formación de biopelículas y que lo protegen del sistema inmune y de los antibióticos. Otro gran mecanismo es la motilidad, ya que presenta una motilidad característica de enjambre. Las bacterias se alargan, producen más flagelos y se mueven de forma coordinada en superficies sólidas. Estos se observan en el laboratorio como anillos concéntricos en agar y favorece la diseminación. Otro mecanismo sería la producción de toxinas, ya que produce hemolisinas, que causan lisis celular afectando eritrocitos y otras células, y así contribuyendo al daño tisular. Y también tenemos la invasión celular. Esta bacteria puede penetrar las células epiteliales y sobrevivir dentro de ellas. Esto le permite la persistencia de la infección y mayor resistencia a antibióticos. Por último, también la formación de biofilms, que es clave en dispositivos médicos como catéteres y en el tracto urinario.
Aumenta la resistencia de antimicrobiana y resulta difícil el tratamiento. Otra sería la producción de ureasa, en donde se hidroliza la urea y produce un amoníaco. Esto le ayuda a aumentar el pH urinario y favorecer la formación de cálculos y crecimiento bacteriano. En conjunto, todos estos mecanismos le permiten a Proteus colonizar, diseminarse y persistir en el huésped, y como lo vimos ya, especialmente en infecciones urinarias. En esta diapositiva se describen los mecanismos de inmunidad y evasión de Proteus, empezando con que la activación de la respuesta inmune se da gracias a el LPS de Proteus, es reconocido por receptores como los TLR4, que activan vías como la NF-κB y liberando citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa. Esto genera una inflamación intensa que en casos graves puede llegar a sepsis. Otro mecanismo es la flagelina, que es reconocida por los TLR5, lo que estimula la respuesta inmune innata y la producción de citocinas inflamatorias. Respecto a la respuesta o a la evasión inmune, Proteus tiene varias estrategias. Como una de ellas, las principales serían las proteasas SAP-A, que degradan la IgA e IgG. También las defensinas, que reducen la eficacia del sistema inmune. Otra evasión sería la variación antígena, que cambia flagelina y antígenos O de los LPS, evitando así el reconocimiento. La invasión intracelular, que puede esconderse dentro de las células, favoreciendo infecciones persistentes. Esto se asocia mucho a la inducción de la inflamación intestinal, donde se inflama el intestino gracias al mecanismo de activación inmune y proliferación bacteriana, lo que puede dañar el tejido. Y pues en conjunto tenemos que Proteus no solo activa fuertemente la respuesta inmune, sino que también tiene mecanismos para evadirla, lo que favorece la infección y el daño tisular. En esta diapositiva se muestra la epidemiología de Proteus. Proteus, especialmente Proteus mirabilis, tiene una distribución mundial y forma parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal en humanos y animales. También se encuentra comúnmente en el ambiente, como en el suelo, agua y materia orgánica en descomposición, lo que facilita su transmisión indirecta. A nivel global, Proteus representa entre el 1 al 10% de las infecciones del tracto urinario. Sin embargo, sabemos que no es el principal agente causal, sino lo es Escherichia coli, que tiene el 70 al 90% de los casos de infecciones en el tracto urinario, especialmente las no complicadas. A Proteus lo podemos asociar o es más relevante en casos con pacientes hospitalarios, adultos mayores, personas con comorbilidades, y también es asociado a bacteremias, infecciones de heridas, infecciones relacionadas con dispositivos médicos. Ahora, enfocándonos en México, las bacterias del género Proteus, particularmente Proteus mirabilis, son patógenos oportunistas importantes en el ámbito hospitalario. Se asocian frecuentemente a las infecciones del tracto urinario complicadas y a infecciones asociadas a la atención en salud. En México, las infecciones urinarias representan la tercera causa de morbilidad, con más de 4 millones de casos al año, donde Proteus tiene un papel muy significativo. En el país, Proteus se aísla principalmente en hospitales de segundo a tercer nivel, en, en unidades de ciudadanos intensivos o servicios de urología, además de áreas de hospitalización prolongadas. Entonces, en resumen, podemos decir que Proteus es un patógeno ampliamente distribuido con mayor importancia en infecciones urinarias
y entornos hospitalarios, y pues hay que tener mayor atención a las poblaciones en riesgo. Ahora pasando a las enfermedades clínicas, una de ellas es la infección del tracto urinario. Esta se considera como la manifestación más frecuente, en donde la bacteria asciende desde la uretra hacia la vejiga. Este proceso se facilita por su motilidad y por las fimbrias, lo cual le permiten adherirse al epitelio urinario. Una vez que la bacteria se adhiere, comienza a multiplicarse y a producir ureasa. La ureasa genera la ureasa genera amoníaco, lo que irrita el epitelio urinario, aumenta el pH y favorece la inflamación. Algunos signos y síntomas de esta enfermedad son la disuria, la cual provoca la inflamación del epitelio, la urgencia, la cual también provoca irritación vesical, y la orina turbia, donde se presentan bacterias y leucocitos, y también un olor fuerte, el cual es causado por el amoníaco. Es frecuente en pacientes que tengan catéter porque estos eliminan la barrera natural de defensa. Otra enfermedad es la pielonefritis, en donde la infección asciende hasta el riñón. Aquí la bacteria invade el parenquima renal y desencadena una respuesta inflamatoria. Esto provoca fiebre por liberación de las citocinas, dolor lumbar, la cual causa una inflamación renal y náuseas, lo que es una reacción de la respuesta sistémica. Si no se trata, puede causar daño permanente al riñón. Vamos a pasar a los cálculos renales por estruvita. Este es uno de los más importantes, en donde la ureasa cataliza la degradación de la urea. La urea produce amoníaco, lo cual aumenta el pH. Cuando el pH urinario se vuelve alcalino, se favorece la reacción. Magnesio más amonio más fosfato produce fosfato amonio magnesio. Esto se conoce como estruvita, lo cual lleva a la formación de cristales, el crecimiento de los cálculos renales y la formación de cálculos coraliformes. Estos cálculos pueden ocupar una gran parte del riñón. Las consecuencias son la obstrucción urinaria, la retención de la orina, así como las infecciones recurrentes, y algunos síntomas que pueden presentar los pacientes son el dolor por la distensión y la obstrucción, la hematuria, que causa un daño a la mucosa, y la fiebre, que esta se presenta cuando hay una infección asociada. Bueno, ahora hablando de las bacteremias y la sepsis, es cuando la bacteria pasa a la sangre, es decir, el LPS activa el sistema inmune y se liberan citocinas causando una inflamación sistémica, lo cual puede provocar una vasodilatación, causando una hipotensión, una taquicardia, causando una compensación y una falla orgánica. Si esto progresa, puede ocurrir un choque séptico. Pasando a lo que es el diagnóstico de laboratorio, la elección de la muestra depende del cuadro clínico del paciente. En infecciones urinarias, la muestra principal es la orina, ya que es donde más frecuentemente se aísla Proteus, especialmente Proteus mirabilis. En casos mucho más graves, como sospechas de diseminación sistémica, se utiliza sangre, por ejemplo en bacteremias o sepsis. También podría llegar a aislarse en secreciones o pus, en infecciones o heridas, o en muestras respiratorias, aunque esto es menos frecuente. Pues por lo tanto, el tipo de muestra dependerá del sitio de infección, siendo la orina la más importante para nosotros en la práctica clínica. En esta diapositiva se presentan las pruebas primarias utilizadas de laboratorio para el diagnóstico e identificación de la bacteria. En primer lugar, ya sabemos que siempre es necesario realizar nuestra tinción de Gram, en donde en el caso de Proteus se observan como bacilos Gram negativos, es decir, se observan de un color rosa, un rojo o rosado. Estos tienen forma recta y generalmente son aislados. Sin embargo, estas características no podemos decir que son exclusivas de este género, por lo cual siempre es necesario complementarlas con otras pruebas para lograr la identificación más precisa. La siguiente prueba sería la de la catalasa, la cual es positiva para Proteus. Esto nos indica que la bacteria produce la enzima catalasa capaz de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, y la evidencia de esta reacción es la formación de burbujas al agregar nuestro reactivo.